¿Sabías que hubo 3 jóvenes que desafiaron al rey más poderoso de su tiempo y sobrevivieron a un horno ardiente que debía matarlos en segundos? Esta es una de las historias más impactantes de la Biblia, la historia de Misad, Sadrach y Abednego. Todo comenzó en el poderoso imperio de Babilonia. Después de conquistar Jerusalén, el rey Nabucodonosor llevó a muchos jóvenes hebreos cautivos a su reino. Entre ellos estaban 3 amigos muy especiales: Mesad, Sadrach y Abednego. Aunque ahora vivían lejos de su tierra, lejos de su templo, y rodeados de una cultura totalmente diferente, había algo que no estaban dispuestos a perder: su fe en Dios. Los 3 jóvenes trabajaban al servicio del rey, y se habían ganado una reputación admirable. Eran sabios, responsables y confiables. Por eso ocupaban puestos importantes dentro del gobierno del imperio. Sin embargo, su fidelidad a Dios pronto los colocaría frente a una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, el rey Nabucodonosor decidió construir una gigantesca estatua de oro. Era tan enorme que podía verse desde muy lejos, brillando bajo el sol del desierto. El rey ordenó que todos los líderes, gobernadores, jueces y autoridades del imperio se reunieran para la inauguración de aquella estatua. Cuando todos estuvieron presentes, un heraldo anunció con voz fuerte una orden directa del rey Yang. Cada vez que sonara la música, trompetas, flautas, arpas y otros instrumentos, todas las personas debían inclinarse y adorar la estatua de oro. No era una sugerencia, era una ley, y la advertencia era aterradora. Quien no se inclinara sería arrojado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. La música comenzó a sonar. Miles de personas se inclinaron al mismo tiempo, temerosas de desobedecer al rey. Gobernantes, jueces, soldados, todos postrados ante la estatua. Pero entre aquella multitud había 3 hombres que permanecieron de pie: Mesad, Sadrach y Abednego. No importaba que todos los demás se inclinaran. No importaba el peligro. Ellos sabían que solo debían adorar a Dios sin saberlo. Acababan de desafiar al hombre más poderoso del mundo. Y alguien estaba observando. Entre la multitud que se había inclinado ante la estatua, algunos hombres notaron algo extraño. Mientras todos estaban postrados en el suelo, 3 figuras permanecían firmes, de pie, sin moverse. Eran Mesad, Sadrach y Abednego. Aquellos hombres, llenos de envidia por la posición que los 3 jóvenes hebreos tenían en el reino, vieron la oportunidad perfecta para acusarlos. Rápidamente fueron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron, con tono calculado: «Rey, vive para siempre. Tú has ordenado que todos se inclinen ante la estatua cuando suene la música, y que quien no lo haga sea arrojado al horno de fuego. Pero hay unos judíos a quienes tú mismo pusiste sobre los asuntos de Babilonia: Mesad, Sadrach y Abednego. Ellos no te obedecen, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que levantaste». Cuando el rey escuchó esto, su rostro cambió inmediatamente. La furia comenzó a crecer dentro de él. ¿Cómo era posible que alguien desobedeciera su orden? Y peor aún, que fueran funcionarios de su propio gobierno. Ordenó que los 3 jóvenes fueran traídos de inmediato ante su presencia. Mesad, Sadrach y Abednego fueron llevados frente al trono del rey. El enorme salón estaba lleno de silencio y tensión. Nabucodonosor los miró fijamente, y con voz dura les dijo: «¿Es cierto que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua que he levantado?» Pero el rey decidió darles una última oportunidad. Si cuando escuchen la música se inclinan y adoran la estatua, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán arrojados inmediatamente al horno de fuego ardiente. Y entonces veremos que Dios puede librarlos de mis manos. Era una amenaza directa. Nadie escapaba del horno real. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Mesad, Sadrach y Abednego no discutieron, no suplicaron, no negociaron. Con calma y valentía respondieron al rey: «En rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él
nos librará de tus manos. Pero entonces dijeron algo aún más impresionante, y aun si no lo hiciera. Queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Aquellas palabras encendieron la ira del rey como nunca antes. Su rostro se transformó completamente, y lo que ordenó hacer después haría que el fuego del horno fuera más intenso que nunca. La respuesta de Mesad, Sadrach y Abednego hizo que la ira del rey Nabucodonosor explotara. Nadie se había atrevido a desafiarlo de esa manera, mucho menos frente a toda la corte del imperio. Sin pensarlo 2 veces, el rey dio una orden extrema. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Las llamas comenzaron a rugir con una intensidad aterradora. El calor era tan fuerte que incluso acercarse al horno resultaba peligroso. El aire ardía y el fuego salía con violencia por la abertura. Luego, Nabucodonosor ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Mesad, Sadrach y Abednego. Los soldados los sujetaron firmemente, aún vestidos con sus túnicas, mantos y turbantes. Todo el palacio observaba en silencio. Era una sentencia de muerte segura. Los soldados llevaron a los 3 jóvenes hasta la boca del horno ardiente. El calor era tan intenso que apenas podían acercarse, pero aún así, obedeciendo la orden del rey, los lanzaron dentro del fuego. Y ocurrió algo impactante. Las llamas eran tan violentas que los mismos soldados que arrojaron a los jóvenes murieron quemados por el calor del horno. Parecía el final para Mesad, Sadrach y Abednego. Pero, de repente, algo extraño ocurrió. El rey Nabucodonosor, que observaba desde su trono, se levantó de un salto completamente sorprendido. Miró nuevamente hacia el interior del horno, como si no pudiera creer lo que veía. Entonces preguntó a sus consejeros: ¿No arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron: Así es, rey. Pero el rey, con los ojos abiertos de asombro, dijo algo que dejó a todos sin palabras. Pues yo veo 4 hombres caminando dentro del fuego, sueltos y sin sufrir ningún daño. Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Dentro del horno, donde nadie podía sobrevivir, no había gritos, ni dolor, ni desesperación. Mesad, Sadrach y Abednego estaban caminando en medio del fuego, y no estaban solos. Había alguien más con ellos. Y lo que sucedería después cambiaría para siempre la forma en que el rey veía al Dios de Israel. El rey Nabucodonosor no podía creer lo que estaba viendo. Se acercó lo más posible al horno ardiente y gritó con voz fuerte: Mesad, Sadrach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Ante los ojos de todos los gobernadores, consejeros y autoridades del reino, ocurrió algo que nadie esperaba. De entre las llamas comenzaron a salir los 3 hombres. Mesad, Sadrach y Abednego caminaban con total calma, como si el fuego jamás los hubiera tocado. La multitud se acercó rápidamente para observarlos. Todos querían comprobar lo que acababan de presenciar, pero lo que descubrieron fue aún más sorprendente. El fuego no había tenido ningún poder sobre ellos. Su piel no estaba quemada, su ropa estaba intacta, ni siquiera olían a humo. Era como si el horno ardiente nunca hubiera existido. Entonces, el rey Nabucodonosor, profundamente impactado por lo sucedido, declaró delante de todos: Bendito sea el Dios de Mesad, Sadrach y Abednego. Él envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron mi orden y prefirieron arriesgar sus vidas antes que adorar a cualquier dios que no fuera su propio Dios. A partir de ese momento, el rey dio un nuevo decreto: nadie en todo el imperio podía hablar contra el Dios de estos 3 hombres, porque ningún otro Dios podía salvar de esa manera. Y no solo eso, el rey promovió a Mesad, Sadrach y Abednego a puestos aún más altos en Babilonia. Lo que parecía una condena segura
terminó convirtiéndose en una poderosa demostración del poder de Dios. Enseñanza. Esta historia nos recuerda algo muy importante: cuando permanecemos firmes en nuestras convicciones y confiamos en Dios, incluso en los momentos más difíciles, Él puede hacer lo imposible. A veces enfrentaremos presiones para hacer lo que todos hacen, pero la verdadera fe se demuestra cuando decidimos hacer lo correcto, incluso si estamos solos. Llamado a la acción. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que la fe puede sostenernos, incluso en los momentos más difíciles. Y no olvides algo: así como Dios estuvo con Mesad, Sadrach y Abednego en medio del fuego, también puede estar contigo en cualquier prueba que enfrentes.